A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, sean bienvenidos a este su Informe RCR en su edición matutina. Hoy lunes 23 de agosto del año 2021 trabajaremos para ustedes en la gerencia general de la estación, Jaime Nestares en la gerencia de producción, Wilix Arcaya en la producción de este espacio, Marilia García, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal en los controles, mi queridísimo César Arteaga y quien tiene el inmenso placer de trabajar para todos ustedes, Helen Machado. Recuerden que nos pueden sintonizar a través de nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, a través de nuestra página web, rcr750.com, la radio que se ve, y a través de nuestro canal en YouTube, RCR750. De inmediato comenzamos con las noticias más destacadas de este momento. Elio Abrams, quien ejerció como enviado especial de la administración de Donald Trump para Venezuela, consideró esta semana que Estados Unidos debe respaldar la oposición venezolana si ésta decide participar en las próximas elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre, o si decide eliminar o reformar al gobierno interino. En una columna de opinión pública de The Hilt, Abrams analizó que es posible que Maduro haga algunas concesiones electorales, como autorizar misiones de observación internacional para que haya elecciones imperfectas, pero aceptables. Asimismo, Elio Abrams indicó que Estados Unidos debe respaldar el proceso de negociación iniciado en México, con la mediación de Noruega. Sin embargo, advirtió que es poco probable que el régimen de Nicolás Maduro acceda a realizar elecciones presidenciales libres y justas. Por su parte, el líder opositor, Juan Guaidó, dijo que las negociaciones en México podrían surgir la solución a lo que a esta catástrofe venezolana representa para América Latina. Insiste en una mesa de negociación, que no es un acuerdo, es una propuesta para solucionar la terrible catástrofe humanitaria de Venezuela, recuperar la democracia y convertir la ruta electoral en una solución si hay condiciones y garantías. Además, reiteró que si las negociaciones no tienen resultados, generará mayor presión a Maduro. La dictadura, hay que estar bien desesperado. Pasé fiesta por la... O sea, a ver, ellos de verdad están haciendo de eso y hacen ver que es una victoria del régimen. No, miren, y aquí un mensaje sencillito para que se lo lleven de información. El régimen es una de las partes en un proceso de negociación. La otra parte es la alternativa democrática. La otra parte es la que está exigiendo una solución, un acuerdo, la que está poniendo todo a disposición, garantías, levantamiento progresivo de sanciones con el cumplimiento de un acuerdo, garantías buscando el apoyo de la comunidad internacional, el grupo de amigos, sentando en la mesa países acompañantes, en este caso como Rusia y Holanda, un facilitador como Noruega. Y lo ratifico, nuestra intención ahí es lograr un acuerdo, una solución al conflicto, un cronograma de elecciones, garantías políticas, garantías electorales, resarcir a las víctimas, el respeto al derecho constitucional. Primera vez en la historia, público en la agenda. Tomen ese documento, les pido que tomen ese documento, la firma del memorándum de entendimiento y vean esa agenda. Ahí están expresados nuestros objetivos claramente de cara a reconstruir Venezuela. Entre tanto, David Smolansky, comisionado de la Secretaría General de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, destacó hoy en RCR que no tiene ninguna expectativas con respecto a esas negociaciones entre el régimen de Maduro y la oposición en México, ya que a su juicio no existen condiciones claras sobre la mesa, entre ellas el desarme de los grupos armados como los colectivos. La dictadura siempre ha utilizado las negociaciones y los diálogos para ganar tiempo, perpetuarse en el poder, enfriar a la comunidad internacional, desmoralizar a la gente, fracturar a los factores democráticos, y no veo que haya una intención diferente a la que ya le hemos visto a la dictadura en rondas de negociaciones pasadas. Además de eso, creo que hay temas muy relevantes que no veo sobre la mesa. Por ejemplo, yo creo que es fundamental colocar como condiciones el desmantelamiento de las FAES, un escuadrón de la muerte que por 4 años, que en 4 años, mejor dicho, ha asesinado a cerca de 20.000 venezolanos. Se debería colocar como condición desarmar a los colectivos, porque son precisamente grupos que torpedean cualquier elección libre en Venezuela. Se debería colocar como condición frenar el ecocidio que hay en el arco minero.
se debería colocar como condición, por ejemplo, si se quieren realizar sanciones, expulsar a cubanos del país. Bien sabemos que los cubanos hoy están más que metidos en los cuerpos de inteligencia, contrainteligencia, en los cuarteles militares, etcétera. Smolarsky también hizo referencia a la situación de migración en Venezuela y afirmó que de abrirse las fronteras de Venezuela y de no tener garantías en el país, la cifra de migrantes y refugiados venezolanos pasará de los 7 millones para el 2022. Es muy probable que se retome ese número pre-pandemia o incluso se supere. Quiero ser muy claro con esto. Antes de la pandemia, cuando las fronteras estaban abiertas, huían 5.000 venezolanos todos los días y cruzaban la frontera aproximadamente 40.000 venezolanos todos los días. O sea que hay muchos que, cruzan la frontera solo por unas horas o por unos días, que es lo que se llama la migración pendular, ¿no? Van a Colombia a buscar alimentos, van a Colombia a buscar medicinas, incluso algunas personas van a trabajar a Colombia en la economía informal por un fin de semana y se regresan. Entonces, si se reabren las fronteras pronto y se profundiza la crisis en Venezuela, por eso es que estimamos que para 2022 se pudiese llegar a 7 millones de migrantes y refugiados venezolanos. Por otro lado, María Alejandra Aristigueta, ex embajadora en Venezuela, en Suiza e internacionalista, afirmó este lunes a RCR que la alternativa democrática que está negociando con el régimen de Maduro aún no tiene los objetivos y criterios claros ante este nuevo proceso de diálogo y asegura que sin tener eso consciente, ese proceso será más difícil. La negociación tiene un objetivo distinto evidentemente tiene que tener un objetivo distinto para cada parte, pero del lado de la alternativa democrática tengo la impresión, y corrígeme si ese es el caso, que tenemos al menos unos 3 o 4 objetivos distintos. Entonces, si no tenemos un criterio claro de cuál es el objetivo, se hace muy difícil, y esto en cualquier negociación es así, se hace muy difícil saber hacia dónde vas. Tú vas en un proceso de negociación, tienes que intercambiar objetivos, prioridades, y si tú no tienes claro cuál es tu objetivo final, pues probablemente en el camino, en ese toma y dame que supone ser una negociación, pues tampoco vamos a tener claro cuáles deben ser esas fichas de cambio que vamos a tener a la mano. Entonces, en ese sentido yo también coincido y pienso que es muy importante que se tenga clara cuál es la intención última de la alternativa democrática, si es un acuerdo parcial, si es un acuerdo global, si se trata aquí de llegar al fin de una era o de una situación para entrar en una nueva y pasar a una transición democrática, etcétera, si se trata de un proceso electoral de regionales nada más. Además, María Alejandra Aristigueta reiteró que el régimen de Maduro, a cambio de la oposición, sí tiene sus criterios y objetivos muy claros ante ese nuevo diálogo, que es seguir anclados en el poder y que se les reconozca internacionalmente como el gobierno de Venezuela. Y la permanencia en el poder tiene entonces como objetivo, ese es el gran objetivo final, pues entonces tú tienes toda una cantidad de estrategias que te van a llevar a la consecución de ese objetivo. Y entre ellas, pues puedes hacer uso de la negociación como parte de ese objetivo final, descalificándola, utilizando herramientas de propaganda, utilizando probablemente también utilizando una serie de situaciones a lo interno para que se presenten como favorables a ellos y no favorables, o sea, favorables al gobierno de facto y no favorables a la salida negociada de la situación en la que se encuentra Venezuela. Y de esta manera, pues evidentemente, podríamos decir que el hecho de llevar esto a un proceso de negociación de regionales exclusivamente como parte de un objetivo de permanencia en el poder es perfectamente visible, es plausible. En otras noticias, la rectora del Consejo Nacional Electoral, Tania de Amelio, reafirmó este domingo que quienes estén inhabilitados no podrán postularse como candidatos para las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre. A través de un comunicado publicado en Twitter, de Amelio señaló que las condiciones de inelegibilidad para gobernar de estado y alcalde de municipio. La ONG Venezuela Médicos Unidos aseguró este domingo que ha seguido llegando vacunas desde China contra la COVID-19, pero el Ministerio de Salud no lo ha anunciado públicamente.
Las vacunas chinas están llegando, solo que el ministerio no las está anunciando. Entonces hay vacunas, desconocemos cuántas, pero se saltaron en el plan y se hace de manera desorganizada o desordenada y politizada con la página Patria y el Carnet. La solución es ampliar puestos de vacunas, indicó la ONG en su cuenta en Twitter. Entre tanto, la vicepresidenta de la administración de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, informó que este domingo se contabilizaron 325.716 contagios y 3.895 fallecidos por COVID-19. Rodríguez informó que en las últimas horas se registraron 1.074 nuevos casos y 9 fallecidos por COVID-19. La funcionaria chavista destacó que Monagas es el estado donde se registra la mayor cantidad de casos comunitarios, con 167 contagios, seguidos por las entidades Anzoátegui, Miranda y Caracas. Pasando a otras noticias, durante la tarde de este domingo, 22 de agosto, las torrenciales lluvias provocaron el desbordamiento de la quebrada que inundó el estacionamiento del complejo deportivo, recreativo y cultural de Los Zalias, San Antonio de los Altos. Asimismo, la quebrada también ocasionó la inundación del estacionamiento del Centro Comercial Los Castores. Por su parte, sectores del oeste de Caracas, en Distrito Capital y las zonas de Miranda quedaron a oscuras luego de registrarse fuertes lluvias que ocasionaron las fallas en el sistema eléctrico. Apenas hace 12 días, lluvias torrenciales afectaron también a Caracas y Miranda. En ese sentido, el presidente del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMET, José Pereira, explicó que en aproximadamente 2 horas entre las 5 p.m. y las 7 p.m. se registraron niveles casi históricos en precipitaciones para un mes de agosto. Y con esta información pasamos a materia económica. Venezuela ocupa el 7º puesto en el ranking de mundial de países que han usado criptomonedas en plataformas peer-to-peer, P2P, según indicó un informe de Chainalysis. Naciones como Kenia, Nigeria y Vietnam integran el grupo que realizan enormes volúmenes transaccionales de esa modalidad. Destacó que lo que origina esto es que muchos ciudadanos utilizan los intercambios de criptomoneda P2P como su principal acceso a las criptomonedas porque no tienen acceso a intercambios centralizados. Asia Central y Meridional, América Latina y África envían más tráfico web a plataformas P2P que las regiones cuyos países tienden a tener economías más grandes como Europa Occidental, Asia Oriental, reveló el documento. Y con esta información nos vamos a un corte publicitario y enseguida volvemos con más de su informe RCR. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes, a las 2 de la tarde, por RCR 750. Les estamos presentando Informe RCR. El compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. En internacionales, el presidente estadounidense Joe Biden insistió este domingo en que espera cumplir con la evacuación de Afganistán para el próximo 31 de agosto, aunque reconoció que la situación todavía es peligrosa y muchas cosas pueden salir mal. El mandatario estadounidense indicó asimismo que en las últimas 36 horas se evacuaron a 11.000 personas de territorio afgano y además se reveló que desde el 14 de agosto aproximadamente 28.000 miembros del personal estadounidense fueron evacuados en vuelos militares. Esta misión de evacuación es peligrosa e implica riesgos para nuestras Fuerzas Armadas y se está llevando a cabo en circunstancias difíciles. No puedo prometer cuál será el resultado final o cuál será sin riesgo de pérdida, pero como comandante en jefe puedo asegurarles que movilizaré todos los recursos necesarios.
Por su parte, un portavoz de los talibanes afirmó este lunes que extender más allá de finales de agosto los esfuerzos de los países aliados para evacuar gente de Afganistán supone una línea roja y provocaría una reacción. El portavoz Suhail Shaheen hizo esta afirmación a la cadena británica Sky News antes de que el primer ministro británico Boris Johnson presida este martes una reunión con los líderes del grupo de los 7 para abordar la crisis afgana y en concreto la posibilidad de extender el plazo para las evacuaciones. Según Shahid, mucha gente busca salir de Afganistán por razones económicas y negó que sea por miedo a los talibanes. En otras informaciones, China, que desde hace algunas semanas vive un rebrote de los casos de coronavirus debido a la variante Delta, no registró este lunes ningún contagio local nuevo por primera vez en un mes, una noticia que hace pensar que el foco ha sido atajado. El país asiático, que había controlado la expansión de las enfermedades desde la primavera de 2020, registró desde julio varios casos, pese a estrictas medidas sanitarias de vigor. Por su parte, en la India también se registraron este lunes poco más de 25.000 nuevos casos de coronavirus, la cifra más baja de contagios en 5 meses después de que desde mediados de mayo, esta nación de 1.350 millones de habitantes se convirtiera en el epicentro mundial de la pandemia. Los 25.072 casos positivos confirmados en las últimas 24 horas es el número más bajo en los últimos 160 días, dejando atrás el récord de más de 400.000 casos diarios que documentó el país en el pico de la pandemia hace más de 3 meses, según el último balance del Ministerio de Salud indicó. Por otro lado, Brasil se registró este domingo 318 muertes por el COVID-19 y alcanzó un total de 574.527 fallecidos, pero esta semana se ha ido, o al menos la letal, desde que comenzó el año 2021, según informó fuentes oficiales. De acuerdo a un balance difundido en el Consejo Nacional de la Secretaría de Salud, CONAS, en las últimas 24 horas también se contaron 14.404 nuevos casos, con los que los contagios acumulados desde el inicio de la pandemia se sitúan ahora en 20.570.891. Con esta información pasamos a materia deportiva. La espera terminó y un nuevo capítulo en la historia se escribió en los Rogers Center. Miguel Cabrera despachó este domingo el anhelado jonrón 500, que lo ha dejado con un pie en el templo de los inmortales. Cabrera se convierte oficialmente en el pelotero número 28 que consigue 500 o más batazos de vuelta completa entre los más de 20.000 que han hecho vida en el llamado mejor béisbol del mundo. Cabrera conectó el histórico cuadrangular en la victoria de los Tigres de Detroit 5-3 ante los Azulejos de Toronto. Y así llegamos al final de nuestro compacto informativo. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.